computadora en Corea, ¿sí? Todo eso son transacciones reales de bienes y servicios. Detrás de eso hay una operación financiera, un intercambio de dinero, dinero que cambia de manos, por el mismo monto que la operación real, que la transacción real. Por eso decimos, hay una abajo de la línea y una arriba de la línea. El abajo de la línea es esa contrapartida financiera o monetaria de la compra o venta que hiciste en el arriba de la línea. Entonces, ahora vamos a hablar un poquito más de ese dinero que hasta ahora fue invisible. Estaba, pero no lo veíamos. ¿Por qué existe dinero? Esto es algo que seguramente ya hablaron en la introducción. La razón de ser del dinero es la ineficiencia del trueque. Cuando no hay dinero, vos tenés que intercambiar bienes por bienes. O sea que si vos producís, hacés zapatos, pero querés comprar 1 kilo de pan, tenés que ir con tus zapatos a la panadería y decirle al panadero si quiere aceptar tus zapatos para darte pan. Que además van a tener distinto valor. Ese ya es un problema. Y el otro problema es que el panadero te dice, mirá, no, ya tengo varios zapatos, no quiero. Entonces vos tenés que, pero quiero, en cambio, quiero 1 kilo de carne, entonces tenés que ir a la carnicería a ver si aceptan tus zapatos. Bueno, esta historia que seguramente ya la conocen y pueden leer en los libros, que es el problema del trueque, que es muy ineficiente intercambiar bienes por bienes. En algún momento se empezaron a intercambiar todos los bienes por dinero, y el dinero se puede intercambiar por todos los bienes. Eso simplificó, hizo mucho más eficiente, redujo los costos de transacción en la economía. Por eso usamos dinero. Todos los bienes se pueden cambiar por dinero y el dinero se puede cambiar por cualquier bien. ¿Hay algún micrófono abierto, chicos? El dinero, decíamos, resuelve estas ineficiencias, especialmente cuando todos usamos el mismo dinero. Esto es importante porque si cada uno usa un tipo de dinero distinto, por ejemplo, imagínense, uno usa dólares, otro usa pesos, otro usa oro, también hay que ver cuál es el precio, la relación de valor entre estas distintas monedas. Lo mejor siempre es que todo el mundo use el mismo dinero. Eso maximiza la eficiencia de este intercambio monetario. ¿Para qué se usa el dinero? También seguramente lo han visto. Sirve como unidad de cuenta, o sea, para expresar todos los precios de la economía en una unidad común. En nuestro caso decimos todo está en pesos. El auto vale tantos pesos, la carne vale tantos pesos. Eso es unidad de cuenta. Como medio de pago, esto es, sirve para cancelar las transacciones. Vos tenés tus billetes o tu tarjeta, que es lo mismo, y con eso cancelás el pago, haces el pago. Y por último, te puede servir como reserva de valor. Cuando vos vos tenés un cierto ingreso y tenés la posibilidad de ahorrar y querés que ese ahorro mantenga valor en el futuro, una posibilidad que tenés de transferir ese valor a través del tiempo es guardando dinero. En Argentina esta última función está muy deteriorada. ¿Por qué? Porque la inflación corroe el valor real de las tenencias monetarias. La gente, siempre tenga la posibilidad, prefiere no usar el peso como reserva de valor porque todos los meses va perdiendo 3, 4, 5%, que es la tasa de inflación. La inflación conspira contra esta función del dinero. Lo que preferimos es comprar dólares o comprar algún bien que preserve valor. Entonces, estas son las funciones del dinero en general. En la mayoría de los países que tienen economías estables, el dinero de curso legal emitido por el Banco Central cumple las 3 funciones. En casos de inflaciones crónicas y elevadas como Argentina, como les decía, la tercera función
está en decadencia desde hace mucho tiempo, y la segunda más o menos. En general se cancelan pagos en pesos, aunque de vez en cuando también hay operaciones que están dolarizadas, que se pagan en dólares. Pero en buena medida todavía seguimos usando el peso como medio de pago. Breve historia del dinero. De esto hay muchísimo para leer, es una historia muy colorida, entretenida. Nosotros sabemos que el dinero tiene que ser un objeto escaso y aceptado masivamente para hacer pagos. Si dijésemos que el dinero es, cualquier piedra sirve como dinero, ¿qué pasaría? Bueno, todos agarramos piedra de la calle y todos tendríamos un montón de dinero, los precios estarían fuera de control, no cumpliría su razón de ser. Entonces, tiene que reunir estas dos condiciones de la escasez y la aceptación masiva. A lo largo de la historia se han usado distintos tipos de dinero. En un principio se usaban materiales que tienen valor intrínseco. ¿Qué quiere decir valor intrínseco? Que el material que oficia de dinero tiene valor en sí mismo. Por ejemplo, el oro es el mejor ejemplo. El oro lo podés usar como dinero, pero además tiene valor, un precio de mercado elevado, ¿no? O piedras preciosas, diamantes. Lo mismo en algún momento ocurrió con los granos, el ganado, la sal, y de ahí la sal en algunos lugares donde era escasa, por supuesto, de ahí viene el término salario. Era cuántos gramos de sal te pagaban por tu trabajo. Luego, a medida que avanzamos, se desarrollaban las economías, aparecen monedas metálicas. Allá por el siglo VI a.C., quienes podían acuñar estas monedas metálicas que eran aceptadas por la mayoría o la totalidad de los ciudadanos? Solamente reyes o nobles, o los señores feudales en la Edad Media. Ustedes, por más que ustedes o yo tuviésemos oro, no podíamos ponerle un sello con nuestra cara y decir, esto es moneda y vos me lo tenés que aceptar. Solamente esa potestad se la podía arrogar el gobernante. Más adelante aparecen los primeros billetes de papel con respaldo de oro y plata en China en el siglo X. ¿Esto qué quiere decir? Que el gobierno te decía, mira, dame oro y plata y yo a cambio te voy a dar un billete de papel que va a tener valor, un valor que va a estar respaldado por ese oro y plata que yo tengo depositado. ¿Cuál es la ventaja? ¿Sí? Acá ya nos estamos acercando a los sistemas monetarios más modernos. La ventaja es que ahora andás con un pedazo de papel que dice, este papel representa tal valor. Entonces, es un papel que vos podés ir al gobernante, o en la actualidad podrías ir hipotéticamente al Banco Central y decirle, mira, quiero que me des el oro y la plata que dice acá en el billete. La ventaja es que no tenías que andar cargando todo el oro y la plata y no corrías el riesgo de que te roben el oro y la plata en esos caminos eternos de la antigüedad, donde vos ibas sin custodia, andando meses y meses. Entonces eras presa fácil de lo que hoy llamaríamos piratas del asfalto. En ese momento no había asfalto, pero sí había piratas. Entonces, bueno, ese es ahí empieza la historia moderna del sistema monetario. Luego, el emperador de Mongolia, Gengis Khan, hizo lo mismo, fue a China y adoptó esa idea, confiscó, se llevó todo el oro y la plata que tenían en China y empezó a hacer billetes de papel de aceptación obligatoria en Mongolia. Otro hito importante para mencionar es la aparición de los primeros bancos centrales
en el siglo XVII, en Suecia 1668, Inglaterra 1694, que en ese momento eran grandes bancos privados, no eran bancos centrales estatales como los que conocemos hoy en día, que recién aparecen en el siglo XX, como por ejemplo la Reserva Federal de Estados Unidos, 1913, o el Banco Central de Argentina, que nace en 1935. Entonces, aquí tienen una semblanza muy rápida de la historia del dinero. Pueden leer muchísimo más en sus libros y, por supuesto, hay material de sobra dando vuelta en internet. Les decía recién, lo mejor desde el punto de vista de la eficiencia del intercambio es que haya un único tipo de dinero que usemos y aceptemos todos. Entonces, lo que vemos en la actualidad, y desde hace ya un largo tiempo, algunos siglos, es que el Estado tiene un monopolio sobre la emisión de dinero. La ventaja de que el Estado tenga este monopolio es que al haber una sola moneda en circulación, se facilitará el intercambio de bienes y servicios. Si hubiesen mucha moneda dando vueltas sería muy complicado, y al respecto, aquí al final puse un recuadro. ¿Qué pasaría si cada uno de nosotros pudiera emitir su propio dinero? Que algunos economistas en su momento, hace más de un siglo, algunos han propuesto algo así, que haya dinero privado. Sería un caos, ¿sí? Un lío bárbaro. Si ustedes tuviesen una pequeña imprenta en el sótano, en su casa, y dicen, uy, necesito plata para ir al cine, van y se imprimen los billetes. Imprimir billetes no es difícil hacerlo con los estándares de seguridad de un billete normal, ¿sí? Porque para evitar la falsificación hay que tomar muchísimos recaudos y usar distintos principios técnicos sobre cómo imprimirlo, qué papel usar, qué tinta, qué marcas tiene que tener el billete para que no sea fácilmente falsificable. No sé si vieron una película de Leonardo DiCaprio y Tom Hanks, que se llama Agárrame si puedes, donde DiCaprio hace de estafador que sabe cómo falsificar dinero, pasaportes, bueno, una historia real. Y esa persona, en la vida real, después fue contratada por el FBI para ayudarles a detectar dinero falso. Entonces, está ese problema, pero más allá de ese problema, no es tan complicado que cada persona haga su propio dinero. Si pasa eso, el problema grave sería que obviamente todos imprimiríamos un montón de dinero. Decís, uy, quiero comprarme 5 autos y hago billetes en el sótano. Entonces la emisión estaría fuera de control, los precios se dispararían y además ya no confiaríamos, no sabríamos qué dinero nos conviene usar. ¿Sí? Porque si yo sé que ustedes están emitiendo un montón de dinero, ustedes saben que yo estoy haciendo un montón de billetes, seguramente no querrán tomar mis billetes porque dicen, este tipo emitió un montón, con lo cual el valor de ese dinero debe ser muy bajo. Entonces sería imposible. Por eso es que delegamos esa potestad en el Banco Central. Es decir, le decimos al Banco Central, vos encargate, pues se supone que vos como Estado vas a velar por la estabilidad del dinero, por la estabilidad de su valor. Porque si lo hacemos a título individual, no va a pasar eso. La gente no va a tener límite en cuanto emita. Algo así, acá les comento al final, es lo que pasa con el mercado cambiario internacional. Como no hay una única moneda internacional, intercambiamos pesos por dólares, dólares por euros, euros por yenes, y
el valor relativo de estas monedas en términos de las demás monedas varía todo el tiempo dependiendo de las tasas de interés, de cuánto dinero emita cada banco central, etc. Ya de por sí el mercado bancario internacional, cambiario internacional, es complicado, a pesar de que depende de bancos centrales que en su mayoría son muy serios, pero aún así todo el tiempo ese valor del dinero fluctúa. Imagínense si fuésemos personas las que emitimos. Entonces, impensable. Esa entonces es la ventaja. La desventaja es que cuando aparece un monopolista, ese monopolista puede llegar a abusar de su poder. ¿Por qué? Porque cuando comienzan los sistemas monetarios modernos, todos los billetes podían ser convertidos en el banco emisor por la cantidad de oro o plata que figuraba en el papel. Esta palabra convertido, de ahí viene la convertibilidad. Vos podías convertir tus billetes en oro y plata. ¿Se acuerdan cómo era el proceso? Yo tenía oro y plata, pero no quería andar por la calle o en los caminos con ese oro o esa plata porque la codicia de algún ladrón iba a llevarlo a robarme. Y además es una carga, si tengo que hacer una compra importante voy a llevar mucho oro, mucha plata. Entonces, ¿qué idea se les ocurre a los gobernantes y a muchos comerciantes? ¿Por qué no le dejo el dinero al gobierno con la confianza de que el gobierno va a cuidarlo y no me lo va a quitar, no me lo va a confiscar? Se lo dejo y le pido un papelito que dice, esto vale por tanto oro. Entonces, así nos movíamos. Fíjense, ese papelito es en realidad una deuda del gobierno. Se lo digo porque ahora cuando veamos el balance del Banco Central vamos a volver a este concepto. El papelito es una deuda del gobierno que dice, te debo tanta cantidad de oro. O sea, cuando quieras convertir el papelito en oro nuevamente, podés venir. Ahora estamos convirtiendo el oro en un papel y después podés convertir el papel en oro, cuando quieras. Fue muy ingenioso y muy útil hacer eso. Profesor. Sí. ¿Qué opina del Bitcoin? Eso nos aparta mucho del tema. El Bitcoin, a ver, por ahí fíjense que hay algún enlace, si no después pídanme, mándenme un mail, les mando alguna referencia adicional, pero en esta unidad aparece en las notas de clase algún link sobre uso reciente de las monedas digitales. Por lo menos por ahora no va a reemplazar el Bitcoin, ni ninguna moneda digital va a reemplazar al dinero, ¿sí?, en papel. En realidad, no estamos tan lejos de la digitalización del dinero, porque esto que les estoy hablando de los billetes y monedas de papel, también está en decadencia. Vamos a hablar sobre eso. Cada vez se usa menos el dinero de papel. Lo que ha sustituido al dinero en papel es así. Yo le quería decir si podíamos tocar este tema para no perder el hilo al final de la clase. Está perfecto, sí. Nada más es un comentario, un segundo. Hoy el dinero es dinero electrónico, son transferencias bancarias, o sea, es dinero digital en algún sentido. Lo que tiene el Bitcoin es que el emisor es privado, ¿sí? Y no se puede, yo no conozco mucha tecnología, pero lo que sí sabemos es que vos no podés modificar la cantidad de dinero a tu antojo. Entonces, eso permite que la cantidad de dinero esté bajo control y eso me devuelve a lo que estamos hablando acá y que lo podemos ligar al Bitcoin o monedas similares. Buenísimo, muchas gracias. No, por favor. Cualquier cosa después, fíjate los links y si no, escribime y te paso algo más. Lo que
el cambio interesante que ocurrió en el sistema monetario es es que estos billetes de papel eran de curso legal. O sea, todo el mundo tenía que aceptarlos. Esto es los sistemas monetarios modernos. Todo el mundo los tiene que aceptar. Y la gente confiaba en ese papel. Vos veías ese papel, decías, esto es dinero, y si yo fabriqué una heladera y alguien viene con este billete, yo le voy a vender mi heladera a cambio de este papelito. Eso es que el dinero cuenta con confianza. ¿Por qué? Porque detrás está el gobierno que dice, yo te garantizo la convertibilidad de esto en oro o plata, si lo querés. Aunque esos billetes no tienen valor intrínseco. ¿Se entiende? Antes era el pedazo de oro, la moneda. Ahora es un papelito que no vale nada, no tiene valor en sí mismo. ¿Y qué pasó? Ahí empieza la desventaja del monopolio estatal. El gobierno empezó a decir, ¿por qué no imprimir dinero sin respaldo de oro? Total, nadie sabe exactamente cuánto oro y plata hay en el Banco Central, y además la gente confía, la gente cree que detrás de toda emisión siempre va a haber oro, plata, para convertir nuevamente esos billetes en algo que tiene valor intrínseco. ¿De acuerdo? Entonces, los gobiernos empezaron a pensar, esto está muy bueno, yo puedo empezar a hacer billetes, esto que decíamos que haríamos nosotros en el sótano, de hacer billetitos y después salir a mirar. Bueno, los gobiernos empezaron a tentarse con esa idea, y como los gobiernos muchas veces tienen necesidades financieras por estas voracidades fiscales que hablamos en ese momento, decían, esto es una forma muy, muy sencilla de financiar este exceso de gasto. Entonces, si el Estado abusa del monopolio de la emisión monetaria, se puede desencadenar un proceso inflacionario. Este es el grave riesgo. Entonces, hay una ventaja y hay una gran desventaja. Cuando lo voy a hacer billete. Al respecto, te quería comentar esta historia que tuvo lugar en el siglo XVIII, 1700, la primera parte de 1700. Lo que ven aquí es, por un lado, el rey Luis XIV, uno de los más grandes reyes de Francia, el llamado Rey Sol, un rey imperialista que hizo muchas guerras para conquistar nuevos territorios para Francia. Además, llevaba una vida muy dispendiosa, sacaba mucho dinero, y las arcas estatales no daban más. Entonces, en algún momento se le acerca a este señor del medio, que se llama John Law, que era un escocés, un banquero muy inteligente, y le dice al rey, si da plata, lo que puedes hacer es empezar a imprimir estos billetitos, que fíjense lo que eran, un papelito común y corriente, tenía la sofisticación de los billetes actuales, pero lo que decían era exactamente que el banco, lo que era el banco en aquel momento, te va a pagar lo que se hace acá, en oro, cuando vengas con ese papelito. Entonces, ¿qué hizo? ¿Qué consejo dio al rey? Y empieza a imprimir este papelito con esto vas a hacer cualquier guerra y tu caro y vida. Total, la gente confía que vos le vas a dar el número, no hay oro, pero la gente confía. O sea, le recomendó a usar ese poder de hacer billetes, nadie tiene, porque eso es un monopolio del Estado. La gente confía en historia muy mal. ¿Por qué? Porque la acción de medida de todos los hechos hizo que se inunde gran acción con estos billetes, y la gente no se escucha decir, no puede dar al valor para semejante cantidad de billetes que están circulando. Entonces empezó a dar del gobierno, y
esto generó revueltas. Los nobles, los comerciantes decían al rey, bueno, queremos ver el oro. ¿Qué hizo el rey con el consejo de su noble? Dijo, ya, vamos a hacer una charada, no, esto no va a pasar en serio, pero vamos a hacer que la gente vuelva a confiar. ¿Cómo? Lo que hicieron es cargaron a unos cuantos cientos de presos de las cárceles, le dieron picos y palas y dijeron vayan al puerto caminando y sacaron la noticia de que estos eran trabajadores y iban a ir a América, a las Indias, a buscar oro en unos yacimientos que habían descubierto y que con ese oro iban a poder respaldar todos los billetes en circulación. Todo mentira. Y lo que pasó, todo quedó descubierto cuando estos presos llegaron al puerto y le habían dado el plata, entonces se fueron a la taberna, se emborracharon y empezaron a contar que no iban al lado. Entonces rápidamente se descubrió el engaño y hubo un levantamiento que no llegó a mayores, pero quedó en claro que ese dinero nunca más iba a tener respaldo. Ese es un tipo de ejemplo de lo que pasa cuando el Estado abusa de su poder, abusa de la confianza que deposita en él el público. Y no es muy distinto a lo que vemos acá en Argentina desde hace mucho tiempo, donde el Banco Central emite sin freno para financiar el déficit y la confianza de la gente obviamente está por el piso. La gente no confía en que va a poder, que esos billetes van a tener algún valor, saben que todo el tiempo van a seguir perdiendo valor. Entonces la historia no es muy distinta, la única gran diferencia es que ahora los gobernantes no usan pelucas. Le podemos decir a la reta, por ejemplo, que usa unas pelucas. Profe, Sí. ¿podríamos entonces considerar que hay una diferencia entre dinero y crédito? Sí, acá no estamos hablando de crédito. El crédito es algo que principalmente a los particulares se los dan los bancos comerciales. Bancos comerciales, vos tenés un banco central que es una dependencia estatal, independiente del Ministerio de Economía en principio, y después tenés bancos comerciales, que son todos los demás bancos, Galicia, el Citibank, etc. Entonces el crédito te lo dan esos bancos. Acá no hablamos de crédito, hablamos de dinero que tiene esas tres funciones que comentábamos antes, nada más. Ahora cuando avancemos seguramente va a quedarte más clara la diferencia. Están relacionados pero no son para nada lo mismo. Bien, ¿cuánto le cuesta a la Reserva Federal imprimir este billete de $100? O cualquier otro billete, porque el costo es el mismo para uno de 100 que por uno de 10, apenas 10 centavos. Eso es lo que le cuesta a la Reserva Federal. ¿Por qué? Porque es papel tinta. No es caro y además lo hacen en grandes cantidades, con lo cual tiene economía de escala. Entonces, la pregunta es, ¿cómo puede ser que vos gastes, vos Reserva Federal, la Reserva Federal es el Banco Central de Estados Unidos, gastés 10 centavos para algo que te lo van a aceptar a $100? Entonces, ¿por qué pasa esto? Porque existe lo que llamaremos señoreaje. Señoreaje es ese beneficio del que goza el Banco Central por emitir billetes que no tienen valor intrínseco y que son aceptados a un valor muy superior al costo de producción. El nombre de señoreaje viene del señor feudal, que también tenía esa prerrogativa de poder hacer billetes de papel, supuestamente respaldados con oro, pero que nadie estaba seguro a ciencia cierta de que tuviese ese respaldo. Entonces, eso era el señoreaje, el poder que tenía el señor, el noble o el gobierno, de emitir sin respaldo.
Y aquí viene una fórmula sencillita para que entendamos la relación entre señoreaje e impuesto inflacionario, del cual se habla mucho. Lo primero, partimos de esto. Esto M que ven aquí es la cantidad real de dinero, que no es otra cosa que la cantidad nominal de dinero dividido el nivel de precios, si quieren el IPC. Esta fórmula la podemos transformar así: la cantidad nominal igual a la cantidad real por P. Luego, si aplicamos el operador de diferencia, acá en vez de D podemos tener el delta. Esto no sé si lo han llegado a ver, pero si nosotros queremos hacer el cambio en M, va a ser igual a M por el cambio en P más P por el cambio en M. Esto, si no lo vieron, ya lo van a ver. Por el momento, tengan fe y acepten el resultado. Y finalmente dividimos por P, por el nivel de precios, y vamos a tener, al dividir los dos lados, vamos a tener aquí el cambio en la cantidad nominal de dinero en términos reales, y aquí vamos a tener delta P sobre P, que no es otra cosa que la tasa de inflación, y al dividir por P aquí desaparece esta P. Por eso nos queda esta fórmula muy sencilla que nos dice que el señoreaje, que es lo que está en el lado izquierdo, es igual al impuesto inflacionario más el cambio en la demanda real de dinero. ¿Qué es todo esto? Bueno, lo que estamos diciendo es lo siguiente. El Banco Central en tiempos modernos en todos los países emite sin respaldo. Ya no es necesario que haya respaldo de oro o de dólares para poder emitir dinero. Entonces el Banco Central, emite una cierta cantidad de dinero, que es este cambio en M, de M o delta M, que en términos reales va a ser esta cantidad. Para que el gobierno, siempre confunde estas dos cosas, son distintas. Por eso hay que ser claro, el Banco Central es una cosa, el gobierno, Ministerio de Economía, Tesoro, es otra cosa distinta. A veces están muy conectados y el Banco Central es dependiente del gobierno, pero en teoría al menos no lo es independiente. El Banco Central toma sus decisiones de emisión por su cuenta, aunque coordina, por supuesto, con el Ministerio de Economía. Entonces, el Banco Central emite esta cantidad real. ¿Y por qué la emite? ¿Quién toma ese dinero? Porque vos tenés que, para que el dinero sirva y vos puedas cobrar este señoreaje, es necesario que alguien lo demande. ¿Y quién lo demanda? A todos nosotros. ¿Y por qué lo demandamos? Por dos motivos. Por un lado, en este segundo término, es porque queremos tener más dinero en términos reales en nuestros bolsillos. Que eso pasa, a veces queremos tener más plata. Esto nos pasó en momentos de baja inflación, o ha pasado mucho después de la crisis del 2008 y también en la pandemia. La gente quiere tener dinero en el bolsillo. Acá en Argentina no, porque hay mucha inflación, pero en países con baja inflación el dinero también es un activo financiero que las personas desean. ¿Por qué? Porque el dinero preserva el valor. ¿Sí? El dinero, si vos tenés $100, aún en Estados Unidos, $100 son siempre $100. Pierde un poquito de valor porque hay 3% a lo sumo de inflación en un año, pero más allá de eso, preserva el valor. En cambio, si vos tenés acciones o bonos, esas acciones pueden bajar mucho de precio y vos vas a perder un montón de plata. Entonces, la gente quiere tener plata y como la gente quiere tener plata, la Reserva Federal o el Banco Central le dicen, ¿querés plata? No hay problema, yo te lo emito. Y te lo emite con un costo casi cero, costo de producción muy bajo, y lo coloca a ese valor de, por ejemplo, como el billete que veíamos recién, $100. Entonces, la gente lo demanda o para aumentar la cantidad de dinero en términos reales,
o para mantener la cantidad real. ¿Y por qué puede caer la cantidad real de dinero de la gente? Este M sobre P. Porque hay inflación. Si yo tengo, yo tomé la decisión de tener, no sé, 5.000 pesos en mi bolsillo. Porque digo, con 5.000 pesos en el bolsillo puedo hacer todas las compras pequeñas del mes y con eso estoy bien. Pero en un país como el nuestro, donde la inflación salta, donde los precios suben, los 5.000 de hoy, dentro de 3 meses ya no van a comprar lo mismo. Van a tener un poder adquisitivo más bajo. ¿Y qué voy a tener que hacer? En vez de 5.000 voy a tener que tener, por ejemplo, 7.000 pesos en el bolsillo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que hay lo que llamamos un impuesto inflacionario. Yo tengo dinero en el bolsillo, esta cantidad real de dinero, pero tengo que pagar, en algún sentido, un impuesto que es la inflación. Esto, por supuesto, no es un impuesto legislado por el Congreso. No es el Congreso que dice, vamos a cobrar este impuesto. No. Pero lo podemos asimilar a algún otro impuesto. ¿Qué es un impuesto? Me cobran una alícuota, que acá sería la inflación, sobre una base imponible, que acá sería la cantidad de dinero que tengo. Entonces, esto muy directamente lo podemos asociar a un tributo común y corriente. Tiene una ventaja este impuesto inflacionario y es que no necesitas ir al Congreso. Si vas al Congreso, por ejemplo, y querés subir el impuesto a las ganancias o el IVA, vas a tener oposición de muchos legisladores que van a decir, no, no podemos seguir aumentando la presión impositiva. Además, si está en el Congreso, la gente, el público que mira el noticiero se va a enterar que vos estás hablando de subir los impuestos a la ganancia o al IVA y va a haber protestas, manifestaciones, entonces es muy complicado subir impuestos. Este es un impuesto silencioso, sin que vos te des cuenta, están sacando plata. El gobierno emite estos billetes y vos los tomás esos billetes porque el valor de compra de lo que tenías, de los billetes que tenías, ha caído. Por eso lo llamamos impuesto inflacionario. El señoreaje es la suma de estos dos términos. Puede ser que, por ejemplo, acá en Argentina, dada la inflación, en general no aumenta mucho la demanda de dinero, más cae, excepto en las crisis donde la gente quiere tener dinero porque es la única manera de aislarse, de escudarse contra la crisis, pero normalmente esta demanda de dinero cae. Entonces, si la demanda de dinero no aumenta, imagínense, esto va a ser cero y el señoreaje va a ser igual al impuesto inflacionario. Depende de la situación. Esto lo podemos relacionar a la restricción presupuestaria de las familias, para que vayan viendo cómo todo se conecta. Nuestro ingreso es igual al gasto más el ahorro financiero. ¿Sí? Y este ahorro financiero, solamente el ahorro financiero, es igual a esto, al cambio de nuestra tenencia de dinero, el cambio en nuestros depósitos bancarios y el cambio en nuestras tenencias de dólares. ¿Sí? Entonces, para que vean el tema del impuesto inflacionario, imagínense, yo antes me guardaba 5.000 pesos todos los meses, ahora me tengo que guardar 7.000. O sea, el delta M, los saldos nominales de dinero, son mayores ahora por culpa de la inflación. ¿De dónde voy a sacar esos 2.000 adicionales, de 5.000 a 7.000? Bueno, algo tengo que hacer. Dada esta ecuación, ustedes se darán cuenta, o tengo que reducir el gasto, este impuesto inflacionario me obliga a gastar menos, porque ahora tengo que usar más de mi ingreso para tener no ya 5.000, sino 7.000 pesos, o voy a tener que sacar depósitos del banco, o voy a tener que vender dólares. No tengo muchas alternativas. Obviamente aquí también puede haber otros tipos de activos. Esto les muestro lo que pasa a grandes rasgos en Argentina. Acá podríamos tener bonos estatales o privados, acciones, etc.
Pero para que vean cómo este impuesto inflacionario nos afecta directamente en nuestro presupuesto. Continuando aquí, tenemos una estimación con la fuente correspondiente del impuesto inflacionario año por año del 2004 y una estimación para lo que ha sido en el 2020, donde ha llegado al 5% del PBI. Es altísimo. ¿Por qué? Porque, recuerden, el impuesto inflacionario, que es esto, este M minúscula por pi, depende de la tasa de inflación. Si la tasa de inflación es muy alta, el impuesto inflacionario que vamos a tener que pagar es muy elevado. Por más que hayamos reducido nuestra cantidad de dinero. ¿Sí? Cuando uno le cobra mucho impuesto sobre algo, sobre una cierta base imponible, ¿qué tratas de hacer? Reducir la base imponible para que te cobren lo menos posible. Pero no podemos reducir demasiado. Dinero siempre vamos a necesitar. Entonces, vamos a terminar pagando impuesto inflacionario y con tasas de inflación como las que venimos observando en estos años, va a ser muy elevado y lo ha sido en muchos de estos años. Son números para nada despreciables. Estamos hablando de 3, 4% del PBI y que ha trepado del 5% y este año posiblemente esté en los mismos valores o más. También hay estudios, y esto se comenta mucho y lo escucharán en los medios, sobre todo la oposición, que quiere atacar al gobierno diciéndole, y ustedes siguen teniendo una inflación altísima y eso perjudica a los pobres, porque el impuesto inflacionario le pega más a los pobres. ¿Por qué les pegaría más a los pobres? Porque la persona más pobre, con menos recursos, en general no maneja demasiado cuentas bancarias. Administra su dinero en efectivo. Además está en el mercado informal, a veces ni siquiera tiene una cuenta bancaria, con lo cual tiene ese dinero en billetes y ese dinero pierde valor. Las personas de alto ingreso, en cambio, pueden poner el dinero en un depósito bancario que paga una tasa de interés similar a la inflación, o puede comprar bonos o dólares. Y este estudio que cito aquí abajo muestra que el impuesto inflacionario es regresivo. Esto es, le saca el 21%, esto está hecho con datos muy granulares, se dice, datos bien desagregados, y encuentran que el impuesto inflacionario le saca el 21% del ingreso a los más pobres, al decil, o sea, el 10% más pobre de la población, y le saca apenas el 3% al decil más rico, porque el decil, la gente más rica encuentra modos de eludir este impuesto. Trata de mantener la menor cantidad posible de efectivo y utiliza distintos tipos de ingeniería financiera para evitar tener demasiada plata. Entonces, el impuesto depende de cuánto efectivo mantengas en el bolsillo. Y los pobres, la gente más pobre, tienen más dinero en el bolsillo y menos en otros activos financieros. Bien, pasamos ahora al siguiente tema, que es oferta de dinero, donde vamos a hablar del Banco Central, los bancos comerciales y los agregados monetarios. Todo esto son, como les anticipaba, son definiciones contables que se utilizan muchísimo en economía. Aunque no sean modelos teóricos con grandes ecuaciones de comportamiento, estas ideas, estas nociones contables son súper importantes. Si ustedes entienden bien esto, tienen la batalla ganada, van a entender cómo funciona el mercado de dinero. Entonces, además de prestar atención ahora, después lean, porque lleva tiempo, es fácil, pero uno tiene que concentrarse, leer bien, volver varias veces porque puede resultar confuso a veces.
porque sea una idea contable no quiere decir que sea simple y en 2 segundos la van a entender. Lleva tiempo. Bien, el Banco Central. Primero que nada, recuerden, el Banco Central es un organismo del Estado, pero que es independiente del Ministerio de Economía o de la Presidencia. No es una mera oficina del gobierno. El Banco Central tiene funciones que lo hacen autónomo, independiente del resto del sistema gubernamental. Y ahora vamos a entender qué quiero decir con todo esto. Esta es la estructura simplificada o estilizada, se dice a veces, del balance del Banco Central. En la práctica es bien complicada. Si miran el balance cuenta por cuenta son decenas de páginas. Pero lo que tienen que rescatar es esto. Siempre acuérdense, mi humilde consejo es, traten de simplificar todo lo que se pueda. Simplificar no quiere decir tomar una visión errada de la realidad, sino quedarse con lo que es realmente importante y todo lo que es accesorio, secundario, dejarlo afuera. No hace falta, y si alguna vez lo necesitan, lo estudiarán mejor, pero lo importante es fijar grandes ideas. Si saben eso, el resto les va a resultar muy fácil. Se van a poder guiar y empezar a entender los detalles, estos aspectos secundarios sin ningún problema. Profesor, Sí, disculpe que moleste. ¿Podrá retroceder un minuto hacia atrás que se me descargó la compu y no podía hacer andar el cargador para poder ver que empezó a hablar del mercado de dinero? sí, lo único que... Gracias. Sí, lo que vamos a hacer ahora es ver cómo funciona el balance del Banco Central, los bancos comerciales y la política monetaria en general. Es todo lo que dijimos y tenemos que empezar por aquí, el Banco Central. En el Banco Central, como todo balance, tenemos activos que tienen que ser igual al pasivo. Acá estamos omitiendo el patrimonio neto, porque no es relevante para nuestra discusión, pero obviamente como cualquier balance es activo igual pasivo más patrimonio neto. Dentro del pasivo del Banco Central vamos a tener la base monetaria, que es todo el dinero emitido por el Banco Central, todos esos billetes y monedas que de los que estamos hablando, y también vamos a encontrar estos títulos del Banco Central. Títulos que pueden también a veces encontrarlos con el nombre de deuda del Banco Central, o LELIQ, ahora se llaman acá en Argentina, son letras de liquidez, antes se llamaban LEBAC, letras del Banco Central, ¿sí? Letras quiere decir títulos, o bonos. Eso también, acuérdense, van a encontrar infinidad de nombres para el mismo concepto, entonces no se pierdan con eso. Si entendieron bien esto, van a darse cuenta, van a deducir rápidamente el sentido de la palabra. Pero van a encontrar muchas palabras distintas en distintos lugares. Bien, entonces, los títulos del Banco Central son títulos, bonos que emite el Banco Central y funcionan como cualquier otro bono. El Banco Central te da este papelito diciendo, te voy a pagar, por eso se llama también pagaré, te voy a pagar 1.000 pesos dentro de 6 meses. Entonces, ¿qué hace el Banco Central? Te vende ese papelito y vos le das 1.000 pesos y te quedás con el papelito. Y dentro de 6 meses vas al Banco Central y le decís, ahora quiero mis 1.000 pesos, el Banco Central te los da. Ahora vamos a ver para qué sirven estos títulos del Banco Central. Por ahora, olvídense. Lo más importante es la base monetaria. Y como ustedes pueden ver acá, la base monetaria está del lado del pasivo. Esto nos refiere a la historia del dinero que narramos antes. Yo les decía, los papeles, estos billetes, son un pasivo del Banco Central, una deuda hacia la sociedad, hacia el público. ¿Por qué? Porque se supone, el sistema se asienta sobre la idea de que el dinero está respaldado por algún activo. En la antigüedad ese activo era oro. Vos,
llevabas el oro al Banco Central o a quien actuara como Banco Central, dejabas el oro ahí y te quedabas tranquilo que no le iba a pasar nada, y a cambio te llevas un papelito que decía, este papelito es convertible en tantos gramos de oro, en tantos kilos de oro. Entonces, el papelito era un pasivo de este Banco Central. ¿Por qué? Porque vos podías volver al Banco Central en cualquier momento y reclamar tu oro. Y esa idea se mantiene en la actualidad, a pesar de que ya no existe esa conversión en oro, ¿sí? En metal. Entonces, Profe, ¿ese era el llamado vale en criollo? Que le decían. la verdad ni idea, nunca había Ah, escuchado. bueno. Sí, pero puede ser, sí. La verdad no, aunque parezca, no había nacido en ese momento. Nada, la verdad no conocía el nombre. Pero puede ser que sea eso. Suena. El Banco Central no puede emitir billetes de la nada. ¿Sí? Esto es lo que ha pasado siempre en cualquier sistema moderno de dinero. La base monetaria es un pasivo o deuda del Banco Central, y como todo pasivo tiene que estar respaldado por un activo. Pero no todos los activos tienen la misma calidad, el mismo valor, y eso es lo que les quería mostrar ahora. Repito, olvídense por ahora de los títulos del Banco Central y concéntrense, pensemos que el único pasivo es la base monetaria. ¿Cómo se respalda ese pasivo? Con algún activo, sí o sí. Ese activo pueden ser reservas internacionales. Reservas internacionales incluyen tenencias de oro, euros u otras monedas extranjeras aceptadas en el mercado internacional. Puede ser también oro. Todavía tiene oro el Banco Central aquí en otros países, pero muy poco. Ya no es el principal activo de reserva, es la moneda extranjera y en particular el dólar. Entonces, esa es una buena reserva, es un buen activo. ¿Por qué? Porque vos, si pudieses ir al Banco Central y decirle, mirá, no quiero tener más estos pesos, quiero dólares, esos dólares tienen valor internamente y en el exterior. Los podés cambiar y te podés comprar cosas. Entonces, es un buen activo de reserva, ¿sí? de respaldo de la base. En la convertibilidad era el único respaldo que tenían la base monetaria. Vos podías convertir esto estamos hablando en ese plan de convertibilidad que duró desde el año 91 al 2001, toda la base monetaria la podías cambiar por reservas. Entonces habíamos vuelto a un sistema de plena convertibilidad, donde todos los billetes, si no los querías tener más y querías dólares, podías ir y iban a estar esos dólares. En eso se basó la convertibilidad, porque había eliminado estas dos cuentas, el crédito al gobierno y el sistema financiero. Justamente estos otros activos ya no tienen la misma calidad que las reservas. ¿Qué es esto del crédito al gobierno? Bueno, cuando el gobierno tiene necesidades de financiamiento, tiene un déficit fiscal, lo primero que puede hacer es recurrir al Banco Central y cambiar títulos del gobierno por dinero. ¿Cómo funciona la operación? Ahora la vamos a ver en más detalle. El gobierno, el Tesoro, lo que llamamos el Tesoro o el Ministerio, la Secretaría de Hacienda, que están dentro del Ministerio de Economía, son los que se encargan de las cuentas de ingresos y gastos del gobierno. Esa es la Secretaría de Hacienda o Tesoro. Dice, mirá, necesito plata, no me alcanza con los impuestos, necesito dinero. Entonces va al Banco Central, le lleva un papelito donde dice, yo, Secretaría de Hacienda, te voy a pagar 1.000 pesos dentro de 6 meses. Entonces, ¿qué dice el Banco Central? Bueno, tomo ese papelito y te doy 1.000 pesos. O sea que tomo un papelito que vale 1.000 pesos, aumento mi activo en 1.000 y aumento la base monetaria en 1.000.
y esa emisión de dinero, ese dinero que estoy imprimiendo, estos billetes, se los doy a la Secretaría de Hacienda, al Tesoro, para que cubra esos gastos que tiene que cubrir. ¿Sí? Entonces, eso es el crédito al gobierno, es un activo. Pero yo le decía, no es de la misma calidad que las reservas internacionales. ¿Por qué? Porque en la práctica el gobierno le da estos papelitos, estos títulos al Banco Central, pero no ocurre nunca o casi nunca que él, dentro de 6 meses o un año, el gobierno vuelva al Banco Central y diga, mirá, acá tengo los billetes, acá tengo la base monetaria que me prestaste, lo que imprimiste, la emisión monetaria, ya la tengo de vuelta, te la doy y vos devolveme el título que yo te di en su momento. Si hiciera eso el Banco Central con la Secretaría de Hacienda, ¿qué pasaría? Se revertiría la emisión anterior. ¿Se acuerdan que antes había emitido y había aumentado el crédito del gobierno? Ahora vuelve el dinero al Banco Central, con lo cual, dinero que vuelve al Banco Central, estos billetes que vuelven al Banco Central, es como, ustedes tienen que pensarlo como que se quema el dinero. Cuando el dinero tiene valor cuando está fuera del Banco Central. Cuando vuelve al Banco Central, desaparece de la circulación. En la práctica no es que lo queman, lo guardan porque después lo pueden volver a usar, lo reciclan. Pero piensen que dinero que vuelve al Banco Central, una contracción monetaria, implica que el dinero desaparece de circulación. Entonces, baja la base en 1000 y baja el crédito al gobierno en 1000. Entonces, el tema con este crédito del gobierno es que nunca pasa eso. Nunca vuelve el dinero, porque el gobierno siempre está con necesidades, y no cancela las deudas anteriores. Entonces esto va creciendo y creciendo, como pasaba con Luis XIV y como pasa con el gobierno argentino desde hace muchos años. Y no solamente acá, también pasa ahora con la crisis de la pandemia y antes con la del 2008, ha sido una práctica muy común que los gobiernos, los tesoros, le pidan plata al Banco Central. En algunos casos se devuelve, en los países avanzados muchas veces se cancela esa deuda, pero en muchos otros países no pasa. Entonces, aquí es donde puede ocurrir, donde suele ocurrir este abuso del que hablábamos antes, que el Banco Central le dé demasiado dinero al gobierno todo el tiempo. ¿Sí? Y lo que va a pasar es que cada vez que le dé dinero, aumenta la base monetaria, aumenta la cantidad de dinero, el M del que hablábamos antes, y eso eventualmente puede llevar a una espiral inflacionaria. Dependerá, ya charlaremos sobre esto. Pero ese es el gran problema que tiene la política monetaria del Banco Central. Como les decía antes, el Banco Central puede ser más o menos independiente. Si el Banco Central es independiente, ¿qué puede hacer? Puede rehusarse, negarse a prestarle el dinero al gobierno. Decirle, no, mirá, no te alcanza, lo lamento, es tu problema, tendrías que haberlo pensado antes y no gastar de más. Yo no puedo darte dinero porque mi obligación para con el público, para con la sociedad, es mantener el valor del dinero, mantener la estabilidad monetaria. Esto es que no se salga de control la cantidad de dinero y con ello los precios. Entonces, yo, Profesor, Banco Central, sí. ¿de qué depende la independencia del Banco Central? Las autoridades sí, no dependen del gobierno. Depende, a ver, esto es todo, hay toda una literatura sobre esto en economía. El presidente del Banco Central no lo elige el presidente del país. Lo que hace el presidente es mandar una terna al Congreso, creo que es al Senado directamente, proponiendo tres personas que tienen mucha reputación, ¿sí? Que son gente muy experimentada, gente
que se conoce, que se sabe que es honesta y que puede manejar un banco central, y lo designa el Senado. Y es el mismo Senado el que lo puede remover. El presidente de la Nación no puede echar al presidente del Banco Central. Eso es lo que dice la ley, y es así en la gran mayoría de los países. Entonces, esto es lo que refuerza lo que les comentaba antes. El Banco Central es independiente, no es como un ministro. El ministro de Economía, de Salud, lo designa personalmente el presidente y lo echa el presidente. El banco en Argentina. no es independiente. El Banco Central sí es independiente. Pero, ¿qué pasa? En los papeles puede ser independiente, pero en la práctica muchas veces no lo es. Hoy por hoy, y en general, por la mayor parte en las últimas décadas, no ha sido independiente. Entonces, si bien está este proceso vía Congreso para designarlo, el presidente del Banco Central responde al presidente del país. O sea que si el ministro de Economía, y dentro del Ministerio de Economía, la Secretaría de Hacienda dice necesito plata, el Banco Central no se va a oponer. Le va a decir, sí, tomá, acá está. Y si se opone, el presidente de la Nación llama al Banco Central y dice, che, ¿qué te pasa? Dale el dinero. Entonces, eso es... Pero en la Argentina pasó que el presidente del Banco Central no se quería ir y el gobierno sí quería que se vaya, ¿no? ¿Con Redrado fue el caso? Fue con Martín Redrado en su momento, y antes también con otro señor que se llamaba Pedro Pou, que eran independientes. Igual, ya te digo, Redrado no se quería ir, pero finalmente se tuvo que ir. O sea que no... Hubo algunos forcejeos, pero finalmente ganó el Poder Ejecutivo. El presidente de la Nación echó al presidente del Banco Central. O sea que en Argentina no tenemos una buena historia de independencia del Banco Central, que explica también por qué el Banco Central está continuamente financiando cualquier déficit del gobierno. ¿Sí? Entonces, aunque en teoría sí, porque en los papeles es una cuestión del Senado, en la práctica no es así. ¿Sí? Ese es uno de los problemas institucionales. ¿Sí? Países como el nuestro y muchos otros, más que un problema económico, lo que tienen en el fondo es un problema institucional. No se respetan las instituciones. Y un pilar de la calidad institucional de un país es que el Poder Judicial, el Poder Legislativo, el Congreso, y el Poder Ejecutivo son independientes entre sí y se controlan mutuamente. Hay controles cruzados. Eso hace a que la democracia sea más fuerte y que no haya excesos. ¿Sí? Porque cuando el presidente de la Nación se manda alguna, el Congreso lo sanciona o el sistema judicial lo sanciona y viceversa. Se están controlando entre sí. Acá no. En general, quien gobierna maneja total o parcialmente los otros poderes. Y eso no es bueno para el desarrollo económico e institucional de los países. Entonces, es un tema bien complejo, pero que se estudia en economía. Y está demostrado que países que no tienen esos controles cruzados entre los tres poderes son países a los que les va peor. Crecen menos, tienen más pobreza, etc. Si acá, Germán, vos tenías una... Sí, quería preguntar algo, profe, respecto a lo que es la convertibilidad. ¿Cómo pudo ser que Argentina 2 años antes tuviera una hiperinflación y a partir del 91 un dólar era igual a un peso? ¿Cómo se podría explicar eso? Y lo que hicieron justamente es frenar esto que les estaba diciendo. La convertibilidad tuvo algunas cosas que salieron mal, sin duda, pero esto estuvo muy bien en este aspecto. Se reordenó, se disciplinó la política monetaria. ¿Cuál fue el diagnóstico que se hizo en su momento? Se dijo, todo el mundo lo sabía. ¿Por qué tenemos tanta inflación? Porque el gobierno tiene déficit
y le pide plata al Banco Central, y el Banco Central le da toda la plata que le pide el gobierno. Entonces, hay mucho dinero dando vuelta en la economía, y eso crea presión al alza en los precios. Por eso tenemos inflación y crisis. Entonces, ¿qué dijeron en el 91? Vamos a cortar de cuajo con eso. Desde ahora no se le da más plata al gobierno y tampoco se le da plata al sistema financiero. ¿Qué es esto del sistema financiero? Ya que estamos, se lo explico. Cuando ocasionalmente, no todo el tiempo, los sistemas financieros entran en crisis. Por ejemplo, si toda la gente sale corriendo a pedir la plata, a buscar sus depósitos a los bancos no tienen toda esa plata guardada. Y cuando no se la devuelven, va a haber un pánico bancario y los bancos van a quebrar, porque los bancos tienen el compromiso de devolver la plata a la gente. Pero no la tienen porque parte la han prestado. Entonces, ¿qué pasa? El Banco Central, en estas situaciones de peligro, de riesgo extremo del sistema financiero, le presta plata a los bancos. Le dice, mira, te doy plata para que se la devuelvas a los depositantes hasta que se tranquilicen y después me lo devolves. Entonces, eso se llama prestamista de última instancia. El Banco Central es un prestamista de última instancia, otro término que tienen que conocer, en el sentido de que cuando nadie quiere prestar, el Banco Central sí presta. ¿Qué hace? Le dice a los bancos, dame un papelito diciendo te voy a devolver, yo banco comercial, por ejemplo, yo, Galicia, te pido 1.000 pesos y te los voy a devolver dentro de un año. Entonces, acá figura un activo del Banco Central por 1.000 pesos, ¿sí? Que es un pasivo del Banco Galicia. Y a cambio de este activo, el Banco Central emite 1.000 pesos y se lo da al Galicia para que pueda pagarle a los depositantes. Estas crisis en general duran poco y una vez que los depositantes ven que el Banco Galicia está devolviendo los depósitos, se quedan tranquilos y al tiempo, en general, los bancos comerciales devuelven el dinero al central, ¿sí? Entonces, eso también se eliminó. Y en la convertibilidad, entonces, lo único que había era base monetaria contra reservas. Y al no emitirse dinero para financiar el déficit del gobierno, eso permitió mantener la estabilidad de precios y la estabilidad cambiaria, el 1 a 1. Pero, como bien saben, tampoco duró eternamente. Y en el 2001, el gobierno que seguía teniendo déficit, porque el problema del déficit no había desaparecido. Lo que pasa es que se financiaba con deuda externa, en vez de pedirle plata al Banco Central. Ya también hablaremos de eso. Entonces, aumentó la deuda externa, pero en algún momento ya no hubo acceso a deuda externa y el gobierno, el Ministerio de Economía, empezó a insistirle al Banco Central que le preste plata. Prestame. No. Bueno, y en un momento echan al presidente del Banco Central, pues no, porque quería ser independiente, trajeron un presidente del Banco Central que no quería ser independiente y que le empezó a dar plata al Tesoro, y eso terminó por hacer explotar la convertibilidad, que ya venía mal por otros factores, pero esto fue el golpe de gracia, el tiro de gracia. Entonces, por eso es lo que pasó en ese momento. Solamente había base monetaria en el pasivo y reservas en el activo. Y hubo veces durante la convertibilidad en que la gente se asustó. Y entonces el ministro de Economía de aquellos tiempos, que era Domingo Cavallo, les decía, bueno, vengan con sus billetes y le doy reservas. Las reservas estaban. Es cierto que el gobierno estaba redoblando la apuesta. Decía, bueno, ¿quieren los dólares? Acá están. Pero no iba a llegar al punto de darle todas las reservas y que toda la base monetaria en pesos desaparezca. Era más que nada para mostrarle al mercado que había respaldo de esa base monetaria. Entonces, esa fue, más allá de las críticas que sé que mucha gente tiene hacia la convertibilidad, esa fue una virtud. Lo que se dijo es, mirá,
uno de los problemas graves que tenemos con el sistema monetario acá en Argentina es que se le presta demasiado al gobierno y entonces hay mucha plata, entonces vamos a eliminar ese problema y volvamos a la convertibilidad, con un sistema monetario antiguo, ¿sí? Como funcionaban antes, pero en vez de oro, que haya dólares. Esa fue la idea fuerza de ese plan de convertibilidad. Un comentario nada más sobre esto de la independencia o dependencia. Acá no estamos diciendo que hay que llegar a ese extremo de la convertibilidad donde vos no le prestás un centavo. Por ley no podían prestarle el Banco Central al gobierno. Entonces, eso tampoco es bueno. Se hizo en su momento para mostrar el cambio de actitud de la política económica. Decir, mira, desde ahora en más vamos a evitar el exceso monetario atado a los déficits fiscales. Entonces, fue una medida extrema ante una situación desesperada. Veníamos de una hiperinflación. Pero en tiempos normales no queremos que el Banco Central le diga siempre que no al gobierno. A veces hay que ayudarlo al gobierno porque de otra manera entramos en una crisis peor. Imagínense ahora con la pandemia, si el Banco Central le hubiera dicho, no te presto, no te doy plata. La crisis, que ya fue terrible, el PBI cayó 10% el año pasado, hubiera caído muchísimo más. Entonces, el Banco Central tiene que ayudar al Ministerio de Economía cuando es necesario, no siempre, ¿sí? Tienen que hacerlo también con este criterio contracíclico del que hablamos. Si las cosas están muy mal, tenés que ayudar, pero si están bien, te tenés que decir al gobierno, arreglate con tu dinero, no vengas todo el tiempo a pedirme. Esa es la idea. Entonces, esto también pasa en Estados Unidos, en Europa. Los gobiernos emiten mucho dinero, especialmente los bancos centrales emiten para financiar al gobierno en épocas de crisis, y está bien, y eso no quiere decir que no sean independientes. En esos momentos hay que emitir, ¿se entiende? Entonces, bueno, esto es todo un debate complejo, pero quería darles un breve pantallazo. 9:38. Bueno, sé que deben estar medio cansados, pues ya se ha alargado. Denme unos minutitos más y cortamos. Bien, esto nada más, ya que estábamos hablando de la convertibilidad, les quería mostrar estos dos billetes. Lo de arriba es lo mismo de antes, pero miren esto. Esto es un billete de 10 pesos, Belgrano en ambos. Este, sin embargo, el de la izquierda es un billete de la época de la convertibilidad, este es posterior. ¿Y cuál es la gran diferencia entre ambos, más allá de algunos cambios en el diseño? Lo más importante es esto. Mire lo que dice, este billete. Convertible de curso legal. Vos en esa época, en esos años, podías cambiar estos 10 pesos por 10 dólares, cuando se te ocurra. ¿Sí? En eso se basó la convertibilidad. Esa leyenda desaparece después. Ahora ya no podés. Obviamente con 10 pesos ahora no te van a dar 10 dólares jamás. Te podrían dar, ¿sí?, el equivalente de un tipo de cambio de 150, imagínate, pero tampoco. Ya no hay convertibilidad. Entonces eso era algo positivo, especialmente en un país que venía de un largo caos monetario. Bueno, este es el balance del Banco Central. Esto está tomado directamente del Banco Central. También es una versión resumida de ese balance, pero para que vean más o menos cómo se compone. Es el último dato que hay a febrero. Aquí tienen la base monetaria. Ya vamos a ver cómo está compuesta esa base monetaria. Lo que dice acá cuenta corriente del Banco Central son los encajes de los bancos. También hay que tener cuidado porque nosotros llamamos encajes o liquidez
bancaria, lo que acá llaman cuenta corriente. Y también hay cuenta corriente en moneda extranjera, porque el Banco Central guarda los encajes sobre los depósitos en dólares. Después hay títulos del Banco Central, principalmente estas LELIQ, o letras de liquidez. También están los llamados pases pasivos, que son básicamente lo mismo que las LELIQs. El crédito al sistema financiero, lo que veíamos, ¿se acuerdan acá? Crédito al sistema financiero. Y después tenemos crédito al gobierno, que aquí aparece con este nombre, que adelantos transitorios al gobierno nacional. Dice adelantos transitorios que sabemos que no son transitorios, son permanentes. Y luego las reservas internacionales, que teníamos también en el activo. Entonces aquí tienen resumido, después cada una de estas cuentas se abre en muchas más subcuentas que no nos interesan. Pero para que vean cómo luce este balance en la práctica. Un comentario antes de seguir es este. Si comparamos febrero del 2020 con febrero del 2021, o sea, en un año, la base monetaria que está aquí, o sea, la cantidad de dinero en la economía, creció 36.1%. ¿Cuál fue la inflación entre febrero 2020 y febrero 2021? Fue 38.5%. No es lo mismo, por supuesto, pero son muy parecidos. ¿Sí? Cuando decimos qué inflación terrible que tenemos en Argentina, ¿sí? Porque recuerden que el promedio mundial, yo les he contado, está en un 4%. Argentina está entre los 3 países con más inflación del planeta. ¿Sí? Países, nuestros vecinos, aquí en la región, tienen 3, 4, 5, 6% de inflación anual. Nosotros en un mes tenemos 5%. Entonces, tenemos mucha inflación. Y si miramos cuánto aumentó la cantidad de dinero, no aumentó mucho menos que eso. O sea, parecería a simple vista que hay una correlación entre inflación y aumento de la cantidad de dinero. Hay causalidad, o sea, este aumento de la cantidad de dinero es lo que provocó esta inflación. Ahora lo discutiremos en el contexto de la llamada ecuación cuantitativa del dinero. ¿Sí? Pero es demasiada casualidad que los números sean tan similares. Bien. Aquí tenemos también tomado del Banco Central los factores explicativos de la base monetaria. ¿Cuánto cambió la base monetaria en miles de millones de pesos en el último año? Casi 900 millones. ¿Por qué pasó esto? Porque hubo ventas de dólares, ¿sí? Hubo ventas de dólares del Banco Central al sector privado. ¿Recuerdan? Como hablábamos en la nota de clase 2, la gente tiene una gran avidez por comprar dólares. Y el Banco Central, si bien ha puesto restricciones a la venta de dólares, sigue vendiendo a cuentagotas, pero sigue vendiendo. Si el Banco Central le vende dólares al público, ¿qué va a pasar con la base monetaria? ¿Qué les parece a ustedes? Esa puede ser una pregunta de examen. Tal vez no la vean en el examen porque es demasiado fácil. Una vez que entiendan cómo opera el balance del Banco Central, van a ver que es muy sencilla. Si el Banco Central, repito, si el Banco Central le vende dólares a la gente, ¿qué va a pasar con la base monetaria? Y eso explica este menos. Y vuelvo aquí. Si la gente quiere comprar dólares, lo que va a hacer el Banco Central, si el Banco Central interviene en el mercado, ¿no? En un mercado de tipo de cambio flotante puro, el Banco Central no interviene. Pero si quiere intervenir, la gente tiene pesos, no quiere más esos pesos, que es lo que pasa en Argentina. Va al Banco Central con esos pesos y el Banco Central le vende dólares. Si vos vas con 150 pesos de base monetaria, el Banco Central te da 150, te da $1. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Sí.
La base, Ahí en monetaria, el chat sí. un compañero te puso que se reduce la base porque cambian de pesos a dólares, por dólares. Exactamente. Sí, veo que hay movimiento en el chat. Perdón que no lo puedo mirar porque si no me distraigo de la exposición. Pero exacto, gracias por decirme. Sí, esa es la respuesta. Si la gente va con los pesos al Banco Central, el Banco Central toma esos pesos, desaparecen de circulación, recuerden, es como si se quemaran esos pesos, no están más dando vuelta, y a cambio te da dólares. Vos vas con 150 pesos, el Banco Central te da $1. Entonces bajó la base monetaria en 150 pesos y bajó el activo también en 150 pesos. Recuerden que está todo en la misma moneda. Estas reservas son en dólares, pero están transformadas en pesos. Entonces, si baja el pasivo en 150 y bajan las reservas en 150, se mantiene la regla básica de contabilidad, que activo igual pasivo patrimonial. ¿Sí? Entonces, hay una contracción monetaria. Y eso es lo que observamos acá. Como el Banco Central estuvo vendiendo en el último año, el efecto es contractivo, la base monetaria se redujo por eso. Pero la base monetaria al mismo tiempo aumentó por otros factores, en particular por estas operaciones con el Tesoro Nacional, esto que hablábamos antes. El gobierno tiene déficit en Argentina, lo tenía antes de la pandemia y se agudizó luego de la pandemia. Y como no puede endeudarse en el mercado local ni internacional, porque nadie quiere prestarle, ¿quién le va a prestar? El Banco Central. El Banco Central que no opone resistencia, es un Banco Central que no es independiente y se dice, convalida el déficit fiscal al Tesoro. Dice, cuando necesitas, acá lo tenés. Entonces, este ha sido un factor muy expansivo de la base monetaria. Hay que emitir para darle esa plata, aumentar el crédito del gobierno contra base monetaria. Y lo que provoca esto es un aumento en la circulación de dinero. Hay mucha más base monetaria dando vuelta y eso trae consigo la posibilidad de mayor inflación. ¿Qué hace el Banco Central para morigerar ese efecto? Trata de contraer dinero. ¿Cómo? A través de los que llamamos LELIQ o pases, que son títulos del Banco Central. Que eso, les muestro rápido, después lo vamos a ver en más detalle. ¿Qué hace el Banco Central? ¿Cómo funciona todo esto? El gobierno necesita plata, entonces le trae un papel al Banco Central diciendo te lo voy a pagar después. Imprimime billetes. Imprime los billetes, el gobierno lo usa para pagar deudas, ¿sí? Pagarle a los empleados, dar subsidios, etc. Y hay mucho dinero dando vuelta. El Banco Central se empieza a asustar, dice esto va a traer inflación. Quiero contraer la cantidad de dinero. ¿Cómo lo hace? Emitiendo estos títulos del Banco Central. Entonces, va a la gente que tiene esos billetes, le da estos títulos del Banco Central, la gente le da base monetaria, esa base monetaria vuelve al Banco Central, se quema, desaparece de la circulación y aumenta el stock de títulos del Banco Central. Esto se llama esterilización, de lo cual ya hablaremos en breve. ¿Sí? El problema que tiene esta esterilización, esta colocación de títulos, es que hay que pagar intereses muy altos, porque la gente te dice, sí, te doy los billetes, pero pagame un interés. Y entonces ven acá que eso hace expandir la base monetaria bastante. Entonces, profe, una pregunta, ¿lo puedo hacer sobre este tema? Por ejemplo, en las LELIQ, ¿no? La gente que va y compra, es, digamos, la gente que recibe el dinero ese que el gobierno monetiza deuda a través del Banco Central, o es gente que ya tenía, que por ahí compra bono y esas cosas. Sí, no, a ver, no son las mismas personas. ¿Sí? Hoy por hoy las LELIQ las compran nada más los bancos. No es que, por ejemplo, a ver, si yo soy empleado público, que lo soy, porque soy empleado de la universidad, entonces
el gobierno le pidió plata al Banco Central, y ahora el gobierno me paga el sueldo a mí, y yo tengo billetes. Bueno, no soy yo el que va y compra la LELIQ. Lo que hace el Banco Central es salir al mercado y el dinero va circulando, va cambiando de manos. Yo ya lo gasté, por ejemplo. Entonces, lo que va a pasar es que va a haber grandes inversores o va a haber plata en el banco. Los bancos, el Banco Galicia o el Citibank, van a tener mucha plata y van a ir al Banco Central y le dicen, mirá, tengo todos estos billetes sobrantes, no los necesito, y el Banco Central dice, bueno, dámelos y te doy este título y te voy a pagar una tasa de interés. Pero saco ese dinero de circulación. Así funciona. En algún momento se permitía que las personas particulares puedan comprar estos títulos del Banco Central. En la actualidad no está permitido. Únicamente pueden comprarlo los bancos o grandes inversores. Compañías de seguros, por ejemplo. Bien. Creo que vamos a dejar acá porque ya deben estar agotados y nos pasamos mucho, estamos desde temprano. Lo que vamos a hacer, yo voy a continuar en un video con los temas siguientes. No sé si terminaré la nota o haré una parte. En algún momento puede ser que nos adelantemos o nos atrasemos, ¿sí?, con los contenidos. Por ejemplo, no sé, yo podría grabarles 3 notas de clase, pero no importa. En realidad es hasta mejor para ustedes porque van a tener el material por anticipado. Lo que sí, el compromiso es que para al menos, no sé, una semana, como unos días antes del segundo parcial, habremos culminado con todas las notas, que son 8 en total. ¿Sí? Así que por eso no se preocupen, van a tener todo con suficiente tiempo. La sugerencia se mantiene en cuanto a que traten de leer antes, ¿sí? Por ejemplo, si tuvieron la oportunidad de mirar, aunque sea ojear, no le digo de estar 8 horas leyendo, pero media horita, una hora, mirando esto, chusmeando el libro, todo esto que es complicado porque son muchas cuentas, muchos actores en el movimiento. Todo esto es mucho más sencillo si ya saben de qué vamos a hablar y van de a poquito permitiendo que decanten los conocimientos. Entonces, pruébenlo si no lo han hecho hasta ahora, leer antes de venir a clase, mirar la nota, hojear el libro, y van a ver cómo es muchísimo más fácil el proceso de adquisición de nuevos conocimientos, ¿sí? Bueno, entonces, por el momento, en breve, en estos días van a recibir una nota más para avanzar con estos temas, y también voy a ver el tema del parcial con los chicos de la práctica, y cualquier cosa se comunicarán con ustedes, ¿de acuerdo? Profesor, Sí. ¿le puedo hacer una observación? A mí me pasó que los test los hice a conciencia después de estudiar, me senté a hacer el test como práctica para el examen, y noté mucha diferencia después con el examen que había entre los test, porque, o sea, los test los hice a conciencia sin pecar de mirar ningún apunte, nada, y en ambos me saqué 8, 8.50. Y después cuando hice el parcial, vi que había un abismo entre los test y eso hace que a mí me pasó que me confié, y la verdad que dije, bueno, si en los test me fue muy bien, me tiene que ir muy bien en el parcial. Está bien que el parcial era un poco más difícil, pero me parece que hay como un abismo entre los test. Uno se confía. Entonces, yo, a ver, les dije que las preguntas en el parcial pueden ser, algunas pueden ser más fáciles, otras pueden ser más difíciles que en las autoevaluaciones del test. Además, ojo, a ver, si te referís al test, el examen breve obligatorio, yo les dije con claridad que era muchísimo, perdón que la cámara no sigue sin funcionar. Ese examen era re fácil, ¿sí? Porque
yo lo que quería era nada más mantenerlos a todos con la adrenalina suficiente y que no empiecen a estudiar unos pocos días antes del parcial. Ese era el único objetivo, pero no quería que en ese primer examen ya pierdan la oportunidad de entrar en la promoción. Imagínate si a 3 semanas de las clases te sacás un 3 ahí, ya no podías estar en la promoción. Entonces, era un examen y yo les dije, fácil, con simples conocimientos muy generales, iba a alcanzarles. Las autoevaluaciones eran un poco más complicadas y en el examen había mezclas, ¿sí? Había preguntas que eran más fáciles o igual que en los anteriores test y algunas que eran un poco más difíciles. Que más difíciles tampoco es que requería que más estudio, más lectura, no. Yo en ningún momento les hice preguntas como les había prometido, ninguna pregunta que no fuera de temas tratados en clase. Lo que sí se necesitaba que los manejen con mucha soltura, con mucha fluidez, para lo cual tienen que ir estudiando con tiempo, ir haciéndome preguntas. No sé, yo le digo con toda sinceridad, si bien doy esta clase y hace bastante, ya estoy grandecito, ¿no? Y hace mucho estoy en esto, cuando repaso estos temas, yo mismo, yo hice las notas, estudié esto 1000 veces, y digo, se me ocurren preguntas o me entran dudas, y esto a ver cómo es. Entonces, siempre digo, van a venir ustedes con muchísimas preguntas. Por ejemplo, muchos de ustedes jamás me hicieron preguntas y nada, eso me preocupa a veces. Tampoco es que quiero ni es necesario que me vengan con 50 preguntas, pero son un montón de temas complicados, ¿sí? Que tienen muchas vueltas. La verdad que a mí me sirvió muchísimo, he aprendido un montón. Usted manifestaba que no lo queremos ver más, que la macroeconomía, que la materia de porquería. Creo que la mayoría de nosotros no pensamos eso porque a mí me pasa subir a la radio, subir al auto y poner AM y que estén hablando de economía y poder seguir lo que están diciendo, es que evidentemente he aprendido un montón, cosa que antes no me pasaba con la vida cotidiana. Pero bueno, por ahí quizás a mí me serviría más que el test obligatorio sea más exigente, entonces llego mejor preparada para el parcial. Pero solamente eso, era una observación, no una crítica, una observación que para mí me serviría más. No, está perfecto, no, y te agradezco, me parece... Observo lo mismo. Comparten esto. Nada más para cerrar lo que... Primero, bueno, te agradezco. No, cuando yo les digo esto, sacarse de la materia de porquería, yo entiendo que muchos de ustedes pueden no estar interesados en la macro, no sé, si ya decidiste vas a seguir contabilidad, decir esto es un obstáculo, una materia que me impide avanzar con otras y no me interesa. Bueno, entonces pensando en esa gente digo, si ese es tu objetivo, podés, no quiero ser un obstáculo en tu carrera para terminar antes. Y después los que están interesados, me encanta, y aún para los que están interesados, como decís vos, Mercedes, y sé que muchos de ustedes lo están, tampoco quiero ser una pesadilla. ¿Sí? Yo quiero que esto sea lo más entretenido y lo más útil que se pueda justamente para cuando la próxima vez que prendan la radio o lean el diario, entiendan, digan, esto lo entiendo pues lo vi en macro. Pero aún así en esos casos quiero que esto, que ya digo, que no sueñen con la materia o que digan, uy, ¿por dónde va a salir este tipo? ¿Qué va a preguntar? No, que sea todo previsible, que sepan al mismo tiempo que para aprender esto que es tan difícil, tengo que exigirles, porque si lo hacemos demasiado relajado o con preguntas muy fáciles, no se aprende. La macroeconomía es difícil y la única manera es romperse el alma estudiando. Pero entiendo tu preocupación, pero repito, estas pruebas, estos test o exámenes breves obligatorios, como lo estamos llamando, no buscan eso, no buscan mostrarle el nivel que va a tener el parcial, porque a propósito
los hago fáciles, porque es nada más, es como si quieren, una palmadita que les hago en la espalda para decirles, che, no te duermas, que si bien falta bastante para el examen, no vas a poder estudiar a último momento, porque esto es mucho lío. Entonces, vayamos avanzando a poco y con esto vas fijando, aunque sean las ideas principales, pero el examen, para que lo tengan claro de acá en más, el parcial va a ser siempre más difícil que ese examen. La autoevaluación va a ser un poquito más pareja, ¿sí? Va a haber preguntas más parecidas al parcial. En la autoevaluación, que es algo que tienen que hacer ustedes por su cuenta. Y voy a tratar de reforzar eso para este segundo parcial, de ponerle preguntas que estén al nivel de dificultad de lo que van a encontrar en el parcial, para que no tengan sorpresas. Y después siempre está este factor que juega en contra, que es que un examen siempre nos pone nervioso, el conteo es súper estresante. Lamentablemente el tiempo siempre va a tener que ser limitado, porque con la falta de presencialidad no podemos darles 5 horas, porque tristemente va a haber gente que va a intentar usarlo para intercambiar información o copiarse. Entonces, Sí. tiempo va a ser limitado y por eso tienen que practicar mucho. ¿Sí? Claro, por eso yo le decía, si las autoevaluaciones son más exigentes, uno llega con una práctica, es como entrenar una carrera, cuando más entrenás, mejor llegás. Pero bueno, a mí me súper serviría. Entiendo eso, pero buscá ese entrenamiento en la autoevaluación. Lo hago por ustedes, no por mí, porque si yo te... yo me refería a las autoevaluaciones, profesor. Dije mal, dije test, pero no era... está bien. Si en la autoevaluación hay preguntas así, voy a poner, esta vez, si quieren, puedo poner algunas más difíciles todavía, para que vayan practicando. No en el otro examen, porque si lo hago y empiezan a desaprobar el examen obligatorio, estos exámenes breves, van a quedar fuera de la carrera, ya que hablamos de maratón, y no quiero que esos exámenes les sirva de entrenamiento. Si yo les pongo una valla altísima y se quiebran la pata por la práctica, no cumple su función. Entonces, vamos a hacer eso, vamos a reforzar las autoevaluaciones con algunas preguntas más difíciles, pero siempre tengan en cuenta eso, el parcial es difícil, porque lo que queremos hacer es también, no solamente que queremos que aprueben los que pasen un cierto umbral mínimo, sino también premiar a los que estudien más, o no sé, les salga mejor la macro. Entonces es bueno que haya alguien que se saque, no sé, 9, pues se mató, dejó la vida en la materia, y que otra persona que estudió menos se saque 6, 7. Entonces, para distinguir estos dos grupos, tenemos que poner algunas preguntas que van a poder responder a aquellos que han estudiado mucho más. También eso siempre van a encontrar alguna pregunta un poquito más difícil. Perdón que me extendí. Alguien había hecho un comentario, no sé si siguen por acá. Tal vez ya se tuvo que ir. Bueno, pero a ver, eso es lo que quería contarles por ahora. Lo que les pido como conclusión es que mantengan el mismo espíritu combativo. Están todos a tiempo de terminar la materia en muy poco tiempo. Piensen que en menos de 2 meses ya está. Si hacen las cosas bien, y pueden todos ustedes pueden hacerlo. ¿Sí? Así que continúen con fuerza, ¿está? Bueno. Profe, una cosita antes de terminar, ya que estamos con esto. Yo intenté hacer la autoevaluación más de una vez y siempre me tocaron las mismas preguntas. Una sola pregunta cambió, no sé si fue pura casualidad o por ahí había pocas preguntas. Puede ser, ¿sabés qué? Si querés, preguntale,
sin problema a Julián. Yo ya no me acuerdo si, me parece, sí, igual había, pues estoy tratando de recordar, había pocas preguntas extra, ¿sí? Lo que, yo no sé si había 12 preguntas y ustedes recibían 10 o algo así. Así que no me extrañaría mucho lo que decís. Porque, les repito esto, es muy difícil hacer preguntas. Lleva mucho tiempo porque yo no quiero hacerles preguntas obvias, no les quiero decir, ¿qué es el consumo privado? No me interesa preguntarles eso porque creo que sería insultar su inteligencia, sería indigno de gente inteligente preguntar una cosa que cualquiera la puede memorizar, un nenito. Entonces son preguntas que hay que pensar, algunas más, otras menos. Entonces eso lleva un montón de trabajo. Y además hay que tener preguntas para el examen, para el primer examen, para la autoevaluación, para el parcial, para el recuperatorio. Entonces, me lleva muchísimo tiempo. Y por eso también es que en la autoevaluación no hay demasiadas preguntas de sobra, y por eso debe pasar que te tocaban casi siempre las mismas, en distinto orden. Así que sí. No, Buenísimo, gracias. no, por favor. ¿Puedo hacer una pregunta muy cortita? Sí. Perdón por el horario. No, quería ver, no sé si ya la hicieron o cómo es, pero en mi caso me aparecieron las preguntas de las tablas al principio y yo me aceleré bastante porque como me aparecieron esas que me demoraron un poco más de tiempo, dije, bueno, no les quiero restar tanto porque estaban al principio y después terminé haciendo todo rapidísimo de gusto, digamos, porque después me faltaba en realidad para esas preguntas. Entonces quería saber si el orden de las preguntas, había alguna forma de por lo menos por bloque o algo para el próximo examen, no sé, tener una idea al menos de... Es una buena sugerencia. Lo que vamos a hacer, posiblemente mantengamos el mismo formato, pero sí lo que le vamos a decir es que las preguntas, las que tienen selección múltiple, están al principio y que tienen más puntaje. Entonces, si vos ya sabés de antemano que tenés esas preguntas que tienen, no sé, 2 puntos en vez de 1 punto, están al principio, vos decís, bueno, me puedo quedar más tiempo acá porque son las preguntas que no solamente tienen más puntaje, sino que me van a llevar más tiempo de resolver, y dejo menos tiempo para las otras, y de esa manera administro mi tiempo mejor. Eso me parece. Buenísimo, muchas gracias. Está muy bien, gracias, Carolina. Profe, ¿le puedo hacer una última pregunta? Dime. Sí, yo quería preguntar sobre eso que estaba hablando de cómo el Banco Central quemaba dinero. Los billetes de baja denominación que se están sacando de circulación, ¿esa es también una forma de restringir un poco la oferta monetaria? No, eso es más por cuestiones operativas. Recuerden, bueno, ya sé que quedó claro, pero lo repito, es en forma figurativa esto de quemar billetes, es que el billete, cuando decimos hay mucho dinero y eso puede generar inflación, que ya discutiremos esa afirmación. Pero eso pasa con el dinero que está fuera del Banco Central y en manos de la gente. El dinero que se gasta, para que el dinero cause inflación, tiene que ser gastado. Y si está dentro del Banco Central, no está. Tal vez el Banco Central emitió 10.000 trillones, pero lo tiene guardado en la caja de seguridad, en la bóveda del Banco Central. Entonces ese no es dinero que provoca inflación, por más que sea un montón de plata. Entonces, cuando decimos dinero que está en el Banco Central o que ha vuelto al Banco Central, no tiene impacto sobre la economía, es dinero como que no existe. Por eso decimos que se quema el dinero cuando vuelve ahí. Y lo que vos mencionás es más que nada, te decía, cuestiones operativas. ¿Por qué? Porque lo que pasó es que de la mano del
proceso inflacionario, esos billetes de baja denominación, de 5 pesos para abajo, dejaron de ser útiles, porque para comprar 1 kilo de carne necesitas 20 billetes de 5 pesos. ¿Sí? Entonces, eso es muy engorroso, que la gente ande con la billetera explotando de plata